Dios les bendiga, les saluda en la paz del Señor. Les invito a que abramos la Biblia, la palabra del Señor, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 36 al 39. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Quiero hablarle la palabra del Señor bajo el título Los primeros cristianos. Alabado sea el Señor. Aquí vemos los pasos a seguir como ejemplo y modelo de los primeros convertidos cuando comenzó la iglesia del Señor. Y que hoy los que seguimos los pasos de Cristo, verdad, es algo muy fundamental para la vida cristiana, para nosotros conducirnos como hijos de Dios. Perdón. Este pasaje de la Biblia en el libro de los Hechos, donde acabo de leer, está dentro del primer mensaje que predica el apóstol Pedro al pueblo judío. El pueblo oía por primera vez el poder del mensaje, cuyo fundamento es el Cristo crucificado y resucitado. Ellos estaban acostumbrados a oír de parte de los maestros judíos y líderes religiosos una enseñanza basada en lo que Dios había hablado a su pueblo a través de muchos siglos por medio de la ley, que consistía en sacrificios y, por supuesto, muchas fiestas que ellos participaban, de las cuales no podía cambiar sus vidas. Es más, ellos no fueron allí a ese lugar con la intención de escuchar un mensaje de salvación. Muchos fueron por curiosos cuando el día de Pentecostés se hizo aquel estruendo tremendo, y muchos porque era una fiesta en la cual los judíos venían de muchas partes del mundo a celebrar. Y allí el apóstol predica, ¿verdad?, un mensaje transformador, un mensaje que lo llevó a que ellos dieran una respuesta a ese mensaje. Esto lo llevó a convencerse de que necesitaban arrepentirse. Amado oyente, quizá usted como religioso, que ha escuchado muchas veces un mensaje o ha oído de Dios, porque en la mayoría de los seres humanos, por no decir todos, tienen algún conocimiento de que hay un Dios grande, de que hay un Dios poderoso. Pero muchas veces solo se basa en un conocimiento de que Dios existe. Pero en algún momento, y ojalá este fuera su momento, en el cual usted siente la necesidad de convertirse, de arrepentirse de sus pecados, de dejar de lado tanta vanidad y permitirle a Dios que haga una obra en su vida. Cuando les hablo de los primeros cristianos, es porque fue algo que sucedió en aquel día, quedando demostrado que el mensaje poderoso del Evangelio, que el mensaje de Cristo trae verdaderamente un resultado poderoso. Que cuando se predica Cristo, que cuando se predica el Evangelio, como lo dijo aquel gran siervo de Dios llamado el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación
para todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Y él verdaderamente que lo dice con experiencia de su vida anterior, de lo que fue una vida que tenía un conocimiento de Dios, pero le faltaba convertirse. Mi amado hermano, en este pasaje leído encontramos que el arrepentimiento es tan importante para poder permitirle a Dios que haga un cambio en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Entonces, al oír estas palabras se convencen, se compungieron de corazón. No fueron las palabras del apóstol Pedro, es la obra del Espíritu Santo que les hace entender que ellos necesitaban un cambio verdaderamente en sus vidas. Habían pasado tantos siglos, inclusive milenios, de llevar una vida rutinaria, una vida que ellos pensaban que estaban agradando a Dios, pero seguían en sus delitos y pecados. Amado hermano, amado amigo, que escuche esta palabra, entienda que no se trata solamente de saber que Dios existe, sino que Él espera de nosotros que cambiemos de rumbo, y esto se logra a través de un verdadero arrepentimiento. Ellos preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Que es la pregunta que todos debemos hacernos. ¿Qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Muchos de nosotros ya tuvimos esta experiencia maravillosa de un día hacernos esa pregunta. Ese ¿qué haremos? Nos lleva a quizás detenernos por un momento en el camino de la vida y preguntarnos, ¿pero qué es lo que estoy haciendo? El hombre tiene que dar cuenta a Dios. Tarde o que temprano tiene que dar cuenta a Dios. ¿Y qué será, hermano? ¿Qué le va a responder delante del Señor? ¿Qué le va a responder, amigo, a Dios el día que tenga que presentarse ante su presencia? Sabiendo que Dios le dio oportunidad. Ojalá esta sea su oportunidad. El que al igual que aquellos primeros cristianos que no lo eran antes, escucharon el verdadero mensaje de salvación y se arrepintieron y allí cambió sus vidas. Gloria al Señor. Ahora son instruidos cómo conducirse en su nueva vida en Cristo. Dice el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Cuando ellos hacen esta pregunta, el apóstol les dice estas palabras: arrepentíos y bauticé cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay que arrepentirse para poder ser perdonados y luego viene la obra del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ese es el inicio. Pero luego les dice el verso 40, y con otras muchas palabras. ¿Qué entendemos allí, hermano? Que comienza una nueva vida. Que hay un nuevo rumbo en sus vidas. Pero, alabado sea el Señor, tiene que haber una instrucción de cómo conducirse en esa nueva vida. ¿Qué es lo que nos presenta la palabra de Dios, hermano? Los primeros cristianos, su vida nos es como ejemplo y modelo para que nosotros hoy también nos podamos conducir en la vida nueva en Cristo. Con otras muchas palabras testificaba, que es todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la vida cristiana, de este libro santo que se llama la palabra de Dios. Es de ahí de la necesidad de congregarnos, que lo estaremos viendo a continuación, para que usted entienda, hermano, que si se ha convertido necesita seguir pasos para que sea instruido, para que sea guiado. ¿De dónde viene esa guianza? El Espíritu Santo sería y es el Maestro que guiará nuestras vidas, nuestra nueva vida en Cristo. La palabra de Dios, y con esto termino esta palabra en esta hora.
Dice en la carta a los Corintios, segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona viene a Cristo tiene un cambio de vida. Y es ahí donde se necesita ser instruido, ser enseñado, ser guiado por los pastores, por los siervos de Dios que Él ha puesto en la iglesia como ministros para guiar esa congregación para bendición de su pueblo. Amados hermanos, amados amigos, que Dios les bendiga. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes esta palabra. Espero que les haya sido de mucha bendición. Amén.